Hola amigos, les habla Sandro Peña Benavides, docente y evangelizador católico. Un cordial saludo y bienvenidos. Quiero compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia para hacernos ricos espiritualmente con Jesús. La catequesis que hoy les comparto titula Adán y Eva, el pecado del hombre y la salvación de Dios. Este relato del paraíso terrenal nace de una tradición o fuente de revelación llamada Yavista y que surgió en el reino de Judá, reino del sur, hacia el siglo X a.C. Comienza a escribirse en esta época el libro del Génesis y por consiguiente este segundo relato de la creación se escribió en la época de esplendor del reinado de Salomón. Este grupo de escritores sagrados, conocidos como Yavista, porque llaman a Dios con el nombre de Yahvé, narran con base a un estilo literario que está lleno de imágenes, que explican la historia del amor de Dios por el hombre, que aunque roto por éste, es restaurada en la promesa a los patriarcas de Israel, es decir, la venida del Mesías y Salvador Jesucristo. La realidad que sirve de base a este relato se vive en los tiempos del rey Salomón, hijo de David. Salomón fue el más sabio de todos los reyes de Israel, pero tenía un número grandísimo de esposas. Primera de Reyes capítulo 11. Muchas de ellas princesas paganas y desde luego idólatras, es decir, adoraban a dioses falsos. Según la costumbre oriental, el rey se podía casar con varias mujeres, hijas de reyes importantes, para poder tener poderío político y ser más influyentes. En la ancianidad del rey Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Por supuesto, el mal ejemplo de Salomón contagió al pueblo, quien se olvidó de su Dios para volverse idólatra. La diosa Astarte, divinidad cananea de la fertilidad y la fecundidad femenina, recibía culto del rey y de su pueblo. La serpiente era el símbolo de aquella famosa diosa. Ahora entendemos mejor el porqué de la serpiente en el relato bíblico del paraíso. Ella representaba a esa falsa divinidad que seduce al hombre y que por tanto era la más indicada para sustituir la palabra de Dios por su palabra engañadora. Esto nos ayuda a entender mejor el drama del paraíso. Así como Salomón fue llevado a pecar por sus mujeres que servían a falsos dioses, así también Adán, el más sabio de los hombres, fue llevado a pecar con su mujer, que escucharon y se dejaron engañar por la voz de la serpiente. El autor sagrado, para mostrar esta realidad, nos presenta a Eva comiendo del fruto prohibido y seduciendo a Adán para que él también comiera. El drama del paraíso en su aspecto trágico no es el drama individual de una pareja, sino la realidad del pecado que se estaba viviendo en esos momentos en el reino de Israel y que de por sí vive toda la humanidad en todos los tiempos. El hombre pecó, quiso ser como Dios, traspasar los límites que Dios mismo le había impuesto, separarse de él, decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, tomar sus propias decisiones y no tener en cuenta a Dios. El hombre, en lugar de elevarse a la altura del Señor, se encontró después del pecado con que estaba desnudo. Y cuando la Biblia habla de la desnudez, se refiere no a la desnudez física, sino
al estado de desamparo, de abatimiento, de pobreza espiritual, de despojo en que quedó el hombre. Los escritores sagrados de la tradición yavista emplean un lenguaje escriturístico simple, donde Dios y el hombre actúan de la misma manera, rico por tanto de antropomorfismos, es decir, atribuirle a Dios cualidades y características humanas. Este relato yavista tiene un estilo vivo, fuerte, brillante y una psicología delicada para describir las cosas. A través de esta forma ingenua y sencilla de narrar, trata de dar respuestas profundas a los problemas principales del hombre, como por ejemplo, el problema del mal, el porqué del dolor y de la muerte, de su origen y trascendencia. Quieren resaltar en este segundo relato de la creación en el libro del Génesis que Dios hace al hombre de la misma tierra. Dios crea todo, todos los seres existentes. Es Dios creador, descrito con rasgos humanos. No se trata de un procedimiento ingenuo por parte de Dios, sino que el autor subraya el carácter personal de Dios. Este forma al hombre del polvo de la tierra, del suelo, y le sopla un aliento de vida, el alma. Plantó un jardín, forma del suelo a todos los animales del campo y los lleva ante el hombre para que les coloque nombre. Toma Dios una costilla del hombre y de ella forma a la mujer para que el hombre no estuviera solo, y les dio la orden de no comer del fruto del árbol del bien y del mal que él mismo Dios había plantado en el centro del jardín. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo del 7 al 22. El hombre, formado del polvo de la tierra, recibe el aliento de Dios que lo transforma en ser viviente, es decir, en una persona viva, capaz de entrar en relación con Dios. Esto es lo que distingue al hombre de los animales. El hombre, en su formación total, cuerpo y espíritu, depende de Dios. El paraíso terrenal, mis queridos hermanos, no es un lugar. Representa el estado de perfección y de felicidad en que se encontraba el hombre por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Gozaba de su estado de gracia, de una buena e íntima comunicación con Dios. Para la mentalidad hebrea, el poseer tierras fértiles era consecuencia de estar en comunión y amistad con Dios. El árbol del bien y del mal era símbolo de la divinidad y era motivo de culto y adoración en varias culturas de esa época, y se le denominaba del bien y del mal porque en ese entonces se pensaba que solo los dioses tenían el privilegio de conocer el bien y el mal. El árbol del bien y del mal también representa en la Sagrada Escritura la conciencia del hombre para decidir entre lo bueno y lo malo con la ayuda de su libertad y de su voluntad. Conocer el bien y el mal era ser como Dios, arrebatarle ese derecho a Dios. Crear a Eva o a la mujer de la costilla de Adán quiere expresar que ambos son de la misma naturaleza, que la mujer es igual al hombre en todo, con sus mismos derechos y responsabilidades, con su misma dignidad y posibilidades. La desnudez del hombre y de la mujer significa el estado de gracia, integridad y equilibrio que existía en el hombre creado por Dios. Es la inocencia y el dominio propio que disfrutaba el hombre que salió de las manos de su creador. Adán no es un nombre propio, era el hombre en general, es decir, el hombre y la mujer en la Biblia.
Adán es la humanidad. El demonio, representado bajo la figura simbólica de una serpiente dotada de astucia, de inteligencia y de maldad, es un antropomorfismo literario. El demonio engaña a Adán y a Eva. Pierden su estado de gracia y santidad, abusan de su libertad y debilitaron sus facultades, haciéndose más vulnerables a cualquier tentación. La serpiente tiene en el relato un significado religioso, dado que en algunos pueblos orientales se rendía culto a la serpiente como si fuera Dios. Como consecuencia del pecado, el hombre y la mujer fueron arrojados del paraíso, del Edén. Esta imagen de la exclusión tiene un significado religioso. El hombre es expulsado por su pecado de la comunión y relación íntima con Dios, su Creador, y despojado de todas las prerrogativas. Queda condenado a la imperfección, a la infelicidad para siempre. Pero Dios, infinitamente misericordioso, y por primera vez en la Biblia, se manifiesta una promesa de salvación dentro de un marco profético que predice el triunfo de la descendencia de la mujer, es decir, de la humanidad, de la iglesia. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. La mujer, ahora vencida y humillada por la serpiente, tendrá su hora de victoria cuando por su descendencia aplaste la cabeza de la serpiente y venza definitivamente al mal. Apocalipsis capítulo 12. La mujer, que en este relato representa a la iglesia y a la Virgen María, por Cristo y en Cristo le dará al hombre la posibilidad de salir de ese pecado y de entrar nuevamente en esa vida de amistad y relación con Dios. Cristo y Adán son en realidad dos tipos de hombre. Adán es el tipo de humanidad que le dice no a Dios. Cristo Jesús es el modelo de hombre perfecto que permanece en Dios. El hombre de todos los tiempos construye su historia de acuerdo con las decisiones libres que toma. Ante él están la vida y la muerte. Cuando ratificamos nuestra unión con Dios por medio de Cristo, estamos entonces venciendo al demonio y al mal. La humanidad cristificada vencerá al maligno y aplastará la cabeza de la serpiente. El objetivo del relato de Adán y Eva es enseñar e instruir sobre una verdad religiosa. No debe ser interpretada de forma literal y el relato no pretende hacer precisiones de orden científico. Recordemos que el relato de la creación del hombre y de la mujer fue escrito bajo el género literario mito, que es una ficción alegórica que contiene un mensaje o enseñanza que es de carácter religioso. En el relato, mis queridos hermanos, debemos buscar cuál es el mensaje que los autores sagrados, inspirados por Dios, quieren transmitirnos. Dios no creó un mundo ideal, sino un mundo real para el hombre. Le corresponde conservarlo, conducirlo al desarrollo y a la perfección ideal queridas por el Creador. Recordemos finalmente, mis queridos hermanos, que el pecado es una experiencia dolorosa de autoexclusión que experimentamos todos los seres humanos al dejarnos tentar por el mal y decidir libremente, desobedeciendo a Dios. Esta es una realidad que nos acompaña desde los inicios de la humanidad, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue redimida nuestra naturaleza caída por el pecado y fue restaurada la gracia perdida por medio del bautismo
que Jesús mismo nos dejó. Amigos, espero que esta catequesis haya afirmado un poco más el conocimiento que se tiene sobre este tema. Nos vemos en la próxima catequesis. Recuerda, si te gustó mi video, suscríbete y escribe tus comentarios. Comparte este video para hacernos ricos espiritualmente con Jesús.